Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este segundo capítulo de este podcast que hemos llamado con mucho amor con nuestro amigo Rafa Nexus. Este es el nombre de nuestro proyecto y hoy estamos en el segundo capítulo. Queremos hablar hoy específicamente de un tema que nos compete a todos nos aborda, incluso todos tenemos experiencia con esto, o por lo menos con algún familiar que lo haya padecido o que incluso lo esté atravesando. Algunos de nosotros, muchos de nosotros, o tenemos la experiencia con seres muy cercanos, que es la depresión. La depresión. Bienvenidos amigos, amigas a este segundo episodio de Nexus. De nuevo Gianfran y yo hablándoles. Queremos hablar de un tema que de entrada no es normal en el sentido de que dos amigos se sienten y sin hablar de fútbol, sin hablar de política, sin hablar de otras cosas, decidan hablar de depresión. Un tema bastante profundo, con bastantes claroscuros, pero que como lo hicimos el episodio pasado y como lo queremos seguir haciendo en cada uno de los espacios que compartamos con ustedes, tocamos desde la experiencia, desde lo que hemos vivido y desde el punto en el cual podamos conectar con ustedes, ustedes conecten con nosotros y compartamos esa experiencia para que quizás alguien que está pasando por esta situación lo lea y de pronto un comentario de ustedes, un comentario de nosotros les sirva para comprender, no digamos resolver, comprender un poco mejor lo que le está pasando, encontrar alternativas y saber que hay otras personas que están hablando de esto y que a raíz de eso no se sienta solo. Creo que eso es parte fundamental de lo que tratamos de hablar por acá. ¿Por dónde te gustaría que comenzáramos? Podríamos hablar un poco sobre el reconocimiento de esto, ¿no? De esto Sí. que puede ocurrirnos a cualquiera, porque incluso a veces es difícil hasta identificarlo. Muchas veces lo escuchamos como un término lejano, ¿no? Incluso tiene una carga tan negativa la palabra. Decimos depresión y es como que es de hueva, es como... Pero la depresión en realidad no es solamente algo que recae en tristeza, porque a veces, muchas veces estamos tan en la vorágine, en la cotidianidad de nuestras obligaciones, responsabilidades, tareas, trabajo, que muchas veces ni nos damos cuenta ni identificamos que químicamente no estamos generando los niveles de serotonina necesarios para que el cuerpo pueda estar en los niveles que tiene que estar, ¿no? Y esto creo que es un momento oportuno para también hablar desde mi experiencia, Sí. que tú ya lo sabes, como amigo te lo he contado en algún momento y ahora creo que es una buena oportunidad también para hacerlo público. Nunca lo he contado, jamás, esto solamente lo he hablado con gente de mi entorno, con amigos, familia, que obviamente estuvieron muy presentes Claro. en aquel momento, pero yo atravesé un episodio de depresión muy fuerte, muy grande. Y lo curioso de esto es que mucha gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Todas estas personas, amigos, compañeros, incluso mi socio con el que hablamos a diario, no se dieron cuenta. No es como, porque uno está buscando todo el tiempo, por lo menos, Sí. desde la parte positiva, de ese positivismo, de salir de ahí. Hay muchas cosas que nos atraviesan, que nos superan, nos pasan por encima y queremos salir de ese agujero, ¿no? Pero yo después de la pandemia específicamente, donde obviamente el común denominador de la gente atravesó todos un momento muy difícil para todos, el mundo completo, pasó que, claro, yo venía del rubro hotelero, uno de los más afectados en la pandemia porque tuvimos que cerrar el hotel, tuvimos que, eh, bueno, en un momento fue como, no sabemos hasta cuándo va a ser esto de la pandemia, hasta que incluso me lo tomé hasta como de vacaciones. Al principio era todo bárbaro, dije, bueno, buenísimo. Poco Poco tiempo. tiempo, Sí. aprovecho, me fui a la playa, estuve en Tulum, de acá, cuando veíamos que pasaban los días, pasaban las semanas, pasaban los meses y el hotel seguía cerrado y yo también, mi negocio de laboratorio en Argentina, no estaba generando, yo por lo menos desde mi lugar, los negocios para mí siempre fueron como mi talón de Aquiles, Okay. ¿no?
si mis negocios estaban bien, cualquier otro problema yo podría sobrellevarlo. Sin problema. Cualquier problema. Pero si mis negocios estaban mal, Te pegaba en todo. me pegaba en todo. En mis relaciones, en la forma de yo llevar mi vida adelante. Se me fueron las ganas de entrenar, se me fueron las ganas de hacer las cosas que me gustaban. Realmente empecé a identificarme muy angustiado, pero antes de llegar a la depresión, tuve ciertos indicadores que yo no pude, en ese momento, desde mi ignorancia, no supe manejar. Por ejemplo, empecé a sentir ataques de ansiedad, ¿no? Porque creo que una cosa va llevando Claro. a la otra. Empecé a tener dificultades para respirar y me pasaba que a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, empezaba con dolores en el pecho y no podía respirar y no podía tragar. O sea, empezaba a somatizar todo lo que podría Claro. existir, somatizaba por todos lados, hasta al punto de generarme prácticamente una hipocondría, empezar a crear yo mis propias enfermedades, ¿no? Y eso es lo que me deprimía cada vez más. Y terminaba en el hospital. Yo en esa época vivía en Polanco, tenía el hospital español ahí cerca y me iba a la madrugada. Me hice amigo hasta del médico que me atendía y yo terminaba siempre en el hospital. O sea, la situación económica no era la mejor para seguir gastando dinero y yo encima seguía poniendo dinero. No, una cosa... Pero hay un tema que es difícil porque la gente que no conoce esto o no tuvo una experiencia cercana no sabe lo difícil que es atravesarla. Porque en mi caso no fue, pero hay personas que llegan al punto de querer quitarse la vida, ¿no? Yo nunca tuve un momento de decir quiero acabar con mi vida, pero sí era una desesperación de decir necesito resolver mi vida y no sé cómo, porque nada me hacía feliz. Nada me hacía feliz. Lo que antes era cotidiano, de decir todos los días me río, tengo como mi humor característico, que siempre me estoy riendo y todo, creo que me partió y la gente no se lo imagina por lo mismo que hemos hablado muchas veces. Uno no muestra, lo mencionabas recién, uno no habla de estas cosas porque incluso da hasta pena, da vergüenza o el qué pensarán si me ven deprimido. Es algo muy particular y muy personal que uno necesita ayuda y lo más difícil es pedirla. Sí. Eso me lleva a plantear el tema de cómo se ve la depresión, porque hay dos matices, ¿no? Hay uno en donde en muchos lados ya empezamos a hablar de depresión y hay otro en donde desafortunadamente lo hablamos con una trivialidad o pensando, ok, hablemos de depresión, pero aquí no pasa, como cerrando siempre la frase de decir, sí es importante que hablemos de depresión, pero yo estoy tranquilo porque ni a mí ni a los míos les pasa, ¿sabes? Como siempre pensándolo Completamente. como una situación ajena que en ese sentido no abona a entender el problema de la depresión. Y vinculado a eso, cómo se ve la depresión tiene también muchos matices. Porque tú te puedes encontrar con un amigo, como seguramente nos encontramos, te encuentras a alguien y de pronto te das cuenta que la depresión no se ve como una persona tirada al llanto o como una persona gritando tengo depresión. No lo hace de esa manera. Completamente. Y puede parecer ambiguo entonces decir, pero ¿cómo Gianfran tiene depresión? Sí lo vi y platicamos perfectamente. O cómo mi hermano, mi amigo va a tener depresión si yo lo vi muy tranquilo. Porque justo parte de la depresión, que es distinto a otros malestares, se manifiesta más silencioso. en el intus, en el interior de la persona y lo atormenta de la misma manera. Muchas veces tiene la parte en la cual se vuelve, se somatiza y se transforma en algunas enfermedades que pueden llegar a verse, pero son pocos los casos. Porque más bien es esto que tú mencionas. Sentir que se te vaya el aire, aunque realmente tus pulmones estén funcionando Completamente. bien. Es decir, que si yo te viera, te diría, Gianfran, pero no te está pasando, pero la persona lo siente.
y lo puede llegar a sentir en un nivel más grande que incluso quizá un dolor relacionado con una enfermedad. Entonces, primero entender eso, que la ansiedad no siempre, la depresión no siempre se va a ver como un estereotipo que estamos pensando que se vea de una persona en total oscuridad, sin tema de plática, sin ganas de vivir. Puede haber pasos previos que lo estén llevando a eso y puede estar incluso en el pico máximo de su depresión y no manifestarlo como pudiéramos pensar que se manifiesta cualquier otra enfermedad. Completamente. Y esto que mencionas, no necesariamente vamos a ver una persona llorando, arrastrándose en el suelo, porque la depresión es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que si la graficamos vemos una persona, ¿cómo la podemos imaginar? Triste, hacia abajo, llanto, en una cama, tirado. Y sí hay momentos en los que la gente no puede levantarse de una cama. Hay casos y casos, ¿no? Hay diferentes grados de donde uno tiene que saber identificar dónde está y poder tomar cartas en el asunto a tiempo, porque el poder retornar hacia una vida de calidad y de plenitud y de felicidad va a ser mucho más sencillo si lo tomamos a tiempo que cuando lo dejamos estar. Y es importante que las personas que sintamos este tipo de emociones y sentimientos, aunque tengamos incluso la duda, ya si tenemos la duda, es importante que podamos abrirnos con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, con la persona que tengamos la confianza para hacerlo, sea quien sea, así sea una persona, compañero de trabajo de otra área que no, pero si nos transmite la confianza para hablarlo, sigamos ese instinto, porque es importante que tengamos un acompañamiento en ese proceso. No siempre vamos a tener la fuerza para poder tomar acción en esto. Entonces, definitivamente tenemos que ser conscientes de esto. Y hablarlo es importantísimo porque muchas veces no lo va a resolver. No quiere decir que por hablarlo se va a ir, pero sí muchas veces le da esa luz, esa claridad al cerebro, al alma, para por lo menos encontrarse en un panorama distinto. Hablarlo con alguien puede ser tu pareja, tu compañero de trabajo, tu amigo, quien consideres, como bien mencionas, que te da esa apertura. Pero hablarlo genera un cambio con la depresión y en general con muchos problemas que alivia. Es decir, saber que esa prisión que te interna que estás viviendo, que te llevó a ese factor llamado depresión, puede abrirse un poco y decir la tengo, es decir, señalarla y decir ahí está, es un elemento fundamental. Es el puntapié inicial. ¿Por qué? Cuando uno identifica, primero lo que estamos hablando, lo que acabas de mencionar, identificarlo. Listo, aquí está. ¿Qué hago con esto? ¿Por dónde empiezo? Creo que el paso a seguir es entender que esa prisión que estás mencionando, en la que uno se encuentra en esa depresión, donde todo lo ve oscuro, todo lo ve mal, todo lo ve triste, piensa que el mundo está conspirando en nuestra contra, o incluso llegamos a pensar que Dios no nos ha visto, ¿no? Dios ve a todo el mundo menos a nosotros, porque mira dónde estamos nosotros y por qué el resto de las personas están bien. Hay que entender que son estructuras mentales que uno mismo crea de creencias, de percepciones, de cómo ve el mundo, su entorno, y no es tan crítico como es. Desde el momento que uno entiende que no es tan crítico como realmente lo vemos, por lo menos ya nos da oxígeno. Es como, ok, ¿y el oxígeno qué es? Nos da una forma mejor de pensar, sí, de poder analizar las cosas. Entonces, con mejor oxigenación, con ese aire que nos da, podemos pensar sin la desesperación que nos lleva a ese círculo vicioso de pensamiento y de castigarnos y hostigarnos y nosotros sabotearnos nosotros mismos. Entonces, entender que todo lo que estamos atravesando tiene una solución. Ahora, hay una forma muy burda, podría decir, o es un dicho que en algún momento me han dicho, y es,
están los que lloran y los que venden pañuelos. ¿Quién queremos ser? ¿Queremos ser de los que lloran o de los que venden pañuelos? Porque definitivamente son dos cosas que podemos hacer. O llorar, como lloran muchos, u otros que dicen, bueno, yo tomo... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tomo cartas en el asunto, resuelvo y empezar por partes, identificando y viendo otros puntos de vista, desde otros ángulos, poder identificar el problema. Porque desde que cambiamos el lente, eso es lo que cuesta, hacer ese switch, cambiar. Porque yo puedo ver automáticamente, no sé, esta botella, probablemente si de este lado la etiqueta es oscura, yo puedo pensar, la veo de costado y digo, está llena, la puedo mover y es lo contrario. Es una perspectiva, nada más. Sin embargo, las dos son reales, Sí. porque es lo que creo. Es lo que estoy y otra cosa importante es que lo que yo creo es lo que yo voy a crear. Eso es definitivamente lo que a mí me ayudó en esos momentos de oscuridad, momentos de donde veía todo mal. Empecé a dudar de mí mismo. Cuando toda la vida me caractericé o me identifiqué yo mismo por esa seguridad de que yo con esto ahora lo hago. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. No sé, y en la marcha lo lograba, lo conseguía. Esa virtud que Dios me había dado en la depresión fue suprimida, borrada, porque ahí es donde está el engaño de esas estructuras mentales. Hay una parte química, por supuesto. Hay tratamientos que se pueden hacer, que son recaptadores de serotonina a través de fármacos regulados, que obviamente te los tienen que dar y recetar un médico. En este caso, un psiquiatra, tu psicólogo te deriva. En mi caso, sí me recetaron eso, pero yo entendí que el mayor cambio que podía lograr era ser sincero conmigo, escuchar lo que Dios ponía en mi corazón y de que no era todo tan catastrófico, y de repente también hasta hay unas terapias de homeopatía, que no es tan invasiva, pero ahora tampoco tenemos que recaer en el fármaco, porque esa es una solución pronta, pero que es muy oscuro en el final del recorrido. Mucha gente va a estar a favor, mucha gente va a estar en contra, estarán de acuerdo conmigo o no, y es válido también. Si a alguna persona esto le funcionó y es el día de hoy que terminó su tratamiento y le funcionó y hoy ya no necesita ningún tipo de fármaco, bienvenido sea. Ahora, creo que hay también una forma natural y que es la mejor. ¿Por qué? Porque es desde el autocontrol que tenemos, desde los pensamientos que generamos. Entonces es importantísimo empezar a identificarnos de otra forma, cambiar el lente y creo que también hay temas con la alimentación, ¿no? Sí. Eso... Sí, yo diría dos cosas. Hablabas de las estructuras y las creencias y creo que ese también es un tema muy importante porque muchas veces, particularmente con los hombres, quiero hablar del tema de la figura que dentro de la sociedad puede constituir el hombre y que frente a la depresión puede jugarle en contra lejos de favorecerle. ¿Sabes? Esta idea general como estereotipo del hombre que no se siente mal, del hombre que no habla de sus sentimientos, del hombre que no reconoce esa debilidad porque rompe su estructura de hombre y en ese sentido prefiere no contar lo que está diciendo, ¿no? Yo me encuentro en depresión, pero no lo voy a decir porque qué pena reunirme con mis amigos y cuando todos vamos y nos reímos y todo es felicidad, yo de pronto cuento que me siento mal. Entonces las estructuras también es importante que las identifiquemos y en ese sentido, si no nos benefician, las destruyamos y construyamos una nueva forma de decir, así es como yo me siento cómodo y yo sé que quizás, no sé, padre, abuelo, crianza, la escuela, la sociedad, construyeron esta idea de hombre que no se rompe, que no llora, que no se siente mal. No Pero se quizás vulnera, yo sí. puedo hacerlo distinto. Quizás yo puedo cambiar esa forma porque me hace bien. Y a partir de eso identificar que las estructuras sociales y las creencias que tenemos juegan un papel fundamental para bien, pero también para mal si no las sabemos manejar. Relacionado con esto que decías de la alimentación, también diría que para llegar a la depresión muchas veces pasaste por ciertos pasos
que derivaron en que entonces tuvieras depresión. Estos pasos pueden ser psicológicos, pero también pueden ser físicos. Y también es importante hablar de la alimentación en el sentido de, yo siempre suelo compartirlo en mis redes o decirlos con los amigos, a veces en broma de, oye, pero ya tomaste agüita, o sea, antes que cualquier otra situación, ¿no? Porque no tomar el agua suficiente por constantes días, no alimentarte correctamente por varios días, no balancear esa química que le da al cuerpo la alimentación, no te va a llevar a la depresión, pero puede derivar en pasos que detonen algo que a lo mejor estaba al límite de suceder. Puede que tu situación laboral sea compleja, si eso se mezcla con una situación sentimental, llega la cereza del pastel, Sí, que es no alimentarse correctamente, no dormir correctamente y entonces explota la bomba. Y eso me lleva también a hablar de esos pequeños pasos con los cuales puedes, repito, no salir, porque sería menospreciar que la situación es muy compleja, pero sí identificar algo, una lista que a mí me parece básica, que es dormir correctamente, romper el ciclo de estar pegado al celular por creer que de pronto eso puede despejar a la mente. Tomar agua constantemente, algo tan básico así como plantita, tomar agua constantemente. Y una cosa que digo yo, cerrando esta tercia, es salir a caminar. 100%. Sal de casa, sal a caminar, despéjate un poco, mira al vecino barriendo la calle, mira a la vecina paseando al perro, mira al vecino que siempre se está quejando porque ya tiraron basura fuera de su casa. Esto es parte Exacto. de esa interacción y que tiene que ver con algo físico. Las reacciones que tenemos cuando interactuamos con las personas son muy distintas online a presencial. Por supuesto. Porque el cerebro tiene sensores que por más que nos veamos en Zoom o en TikTok o en Instagram, no serán iguales. Entonces, cuando tú estás viendo al vecino quejarse de que le tiraron basura, por más que parezca algo y digas, este señor, ¿qué onda? En realidad tu cuerpo, así como las mascotas cuando saludan a otras mascotas, está reconociendo a otras personas. Y eso, insisto, no menosprecio la situación, no resolverá el todo, pero verás que como una constante de salir 5 minutos a caminar, y si no puedes salir a caminar, subir a la terraza, y si no hay terraza, abrir la ventana y ver a la gente, dice Calamaro, mirar a las palomas, comer del pan que la gente les tira. Esa rutina completamente va a ser ese primer escalón que verás que te motivará a transformar la situación y que llevada a cabo durante varios días puede ser esa pieza del rompecabezas que te ayude a salir de allí. Y fíjate qué interesante lo que estás hablando, porque el salir a la calle, por un lado tenemos el hablar con las personas, por otro lado tenemos el recibir el sol, que es vitamina D, y es un recaptador de serotonina natural. Y el hecho de poder tener relaciones, no a través de pantalla. Justamente comencé comentándoles que esta depresión me empezó a agarrar en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Hubo aislamiento. Las personas estábamos lejos. El no compartir con las personas, esto está comprobado incluso en el área de tanatología, con los niños que son sacados del vientre de su madre y están alejados de su madre y no puestos en el pecho de su madre, cuando suelen tener alguna patología o alguna dificultad, alguna complicación posparto, el porcentaje de los niños que suelen vencer esas complicaciones, en los casos de los niños que fueron puestos en los brazos y en el pecho de su madre, pudieron trascenderlo, pudieron atravesarlo. Y los que no, por ese mismo aislamiento, por ese desprendimiento, son los casos, por lo general, que no pueden atravesarlo y terminan muriendo. Entonces es importantísimo esto que estás hablando. Las relaciones, las personas, estamos hechos para poder crear este tipo de relaciones. Entonces, para dar un consejo, ya lo has dicho, salgamos a la calle, busquemos la forma de hablarlo, no creamos que esto es algo que nos pasa a nosotros y que vamos a hacer una carga, no creamos que vamos a darle la responsabilidad, pobre mi familia con todos los problemas que tiene y encima ahora yo con esto es algo normal, natural, que hoy en día, en esta era en la que estamos viviendo, en todo, incluso relacionado con lo que hemos estado hablando, de las redes sociales, y todo termina yendo a lo mismo porque es en la era que vivimos y en la forma que vivimos, ¿no?
es muy común atravesar depresión. Es muy común. Entonces, vamos a identificarlo, vamos a hablarlo, vamos a reconocerlo y tengan la certeza de si alguno de ustedes está atravesando por algo de esto, sepan que no es el fin, es un momento de transcurrirlo, de atravesarlo, pero no nos vamos a quedar dentro de ese túnel oscuro. Es solamente una parte de nuestra vida que viene a traernos un aprendizaje, una enseñanza y una nueva forma de ver la vida y una nueva forma de aprender a resolver las cosas que nos ocurren, ¿no? Permitámoslo. Vamos a sentirnos con ese lugar para sentirnos mal, identificarlo, porque muchas veces no lo queremos confrontar y hasta que no hay una confrontación hacia el problema, no hay un reconocimiento, entonces no hay ningún cambio. No arranca el cambio. Para cambios y resultados distintos hay que tener acciones distintas. No podemos pretender hacer un color verde mezclando el azul con el rojo. Sí. Va a dar violeta toda la vida. Queremos el verde, va a fuerza con el amarillo, ¿no? Hay que encontrar ese color amarillo, cambiarle la fórmula de lo que estamos haciendo y hagamos algo que no es orgánico para nuestro cuerpo porque justamente es por ahí donde tenemos que ir, no hacia donde nos lleva lo cotidiano, ¿no? Lo contrario. Lo contrario. Así que nada, transmitirle fuerza a la gente que esté atravesando por algo de eso. Sí, y que utilicen este espacio para compartir sus consejos, sus perspectivas de cómo les fue y cómo pueden ayudar a otras personas. Coméntenlo acá en YouTube, lo pueden comentar en nuestra cuenta de Instagram, porque a través de eso queremos construir una comunidad, queremos construir ese nexus con ustedes, en la cual a partir de nuestras anécdotas, pero también de lo que vivan ustedes, podamos crear ese colectivo en el cual nos escuchemos. Y también cerraría diciendo que justo no le tengas miedo a contarle a tu pareja, a tu familia, a tus amigos que te sientes mal para conformar una red. Y que si de pronto sientes que esas personas no te están ayudando, identifiques que pueden ser parte del problema y no eres tú el problema por contar que te sientes mal. Así que encuentra a esa persona de confianza, conforma esa red y a partir de eso genera ese switch de cambio que te ayudará con todos estos elementos que te dijimos y con otros que a lo mejor tú encontrarás en el camino a transformar esa situación y salir de esta malestar llamado depresión. Y queremos también hacerle la invitación a esas personas que de pronto no encuentran un amigo de confianza o la persona indicada, idónea, nos pueden escribir. Sí. Nosotros nos vamos a encargar de poder ocupar ese lugar que están buscando, porque no es necesario ser ni amigo, ni un vínculo directo. Con ser un humano que siente, piensa y comprende la emoción que está atravesando la persona, más desde el lugar de una persona que lo atravesó. Yo soy una persona como las millones de personas que lo están atravesando, lo atravesaron o lo van a atravesar. Entonces, nos pueden escribir, incluso si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna acotación o compartir con nosotros, también nos pueden escribir, nos pueden decir si quieren que sea anónimo, si quieren que los mencionemos, si quieren mandarnos un audio también para poder hablarlo y hacer una ampliación de este tema, se puede hacer también, una ampliación de este capítulo, o de lo que sea que hoy les esté moviendo o estén atravesando, son bienvenidos a escribirnos y aquí en Nexus vamos a poner de nuestra parte lo mejor para que podamos seguir construyendo entre todos, que es la idea principal. Eso es lo más importante de esto. Yo con esto cerraría. ¿Tú quisieras decir algo más? Nada más, por el momento, que tengo ganas de ya verlos en el próximo capítulo. Sí. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Esto fue un espacio más de Nexus.